Sabemos que el rendimiento y desempeño de quienes se esfuerzan y luchan en el deporte también se ven afectados por sus condiciones. Las condiciones físicas y de salud de quienes practican algún deporte también son prioridades para atender durante los diversos eventos deportivos en los que nos apoyamos. Al mismo tiempo, los grupos vulnerables serán siempre para trascendente de nuestra administración. Por ello, nos esforzamos con apoyar a varias colonias del municipio con aparatos auditivos. También refrendamos nuestro compromiso con la donación de silla de ruedas. El compromiso con nuestras colonias y sus habitantes también implica el mantener sus vialidades, drenaje, alumbrado, banquetas y guarniciones en buena situación, ya que sabemos que una vida digna implica, además de educación, economía y alimentación sana, una vivienda segura y con todos los servicios. Por ello, como parte de nuestras acciones de obras públicas, llevamos a cabo la limpieza y rehabilitación del drenaje en las colonias Laderas del Peñón y 12 de diciembre. Se realizó bacheo en las calles y avenidas principales de las comunidades Parque Residencial Coacalco, la colonia Santa María Tulpetlac, 12 de diciembre y Tierra Blanca. Como parte de estas acciones, también se realizó limpieza en los parques y mantenimientos en las áreas verdes de los deportivos de las comunidades Fraccionamiento Fuentes de San Cristóbal, Parque Residencial Coacalco, San Agustín Primera Sección, Central Michoacana y el Piso 1. Además, apoyamos en la limpieza, retiro de ramas, escombro y cascajo en las colonias Valle de Aragón, el Piso 1 y el Salado Jalostó. La seguridad de los habitantes de las diferentes colonias del municipio es otra de nuestras prioridades. En la 10ª regiduría sabemos que para contar con calles seguras es necesario, además de combatir la delincuencia, con programas de reintegración social y generación de fuentes de empleo. El contar con calles bien reparadas y alumbradas contribuye a erradicar la delincuencia. Por ello, a los habitantes de la colonia Laderas del Peñón, Benito Juárez Jalostó, Azteca Segunda Sección y el Salado Jalostó, les apoyamos en la reparación de las luminarias y lámparas de alumbrado público de sus principales calles y centros de esparcimiento. Conscientes de la regulación y cuidado del medio ambiente, así como la seguridad e integridad de los ecatepenses, apoyamos a los vecinos de las colonias Adolfo Ruiz Cortines, Laderas del Peñón y Casas Coloniales con el derribo y tala de árboles que por su edad, condición física y ubicación representaban un riesgo de caída en las zonas ya mencionadas. En Zapace hemos realizado trabajos de desasolves, apoyos con pipas de agua para las diferentes comunidades, así como reparaciones de fugas de agua en las colonias y calles del municipio. Entre ellas se encuentra la Avenida Revolución, las calles Oriente 6, Ignacio Zaragoza, Laguna de Bacala, Laguna de Quinceo, Laguna de Bustillos, Laguna de Cocona y por último en Ciudad Cuauhtémoc en su sección de embajadas en la Embajada de Bélgica y Uruguay. Es importante destacar que si bien muchas personas, vecinos, todos ellos ciudadanos habitantes de este municipio, buscan el apoyo de nosotros para que sus necesidades sean atendidas, la 10ª regiduría no trabaja sola. En coordinación con las diferentes áreas de la actual administración dirigida por el presidente municipal, José Luis Gutiérrez Cureño, estamos cumpliendo con el encargo que los ciudadanos ecatepenses nos delegaron a trabajar en conjunto con la administración a favor del ecatepense. La 10ª regiduría está consciente de las necesidades y problemáticas de las familias de las diferentes colonias que le entregan. Sabemos que las problemáticas jurídicas merman a la población ecatepense y que los apoyos legales mediante asesorías es otra de nuestras labores que debemos brindar a la población. Así, los grupos vulnerables como madres solteras, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, niños con carencias económicas, adultos despedidos, personas con alguna discapacidad y todo tipo de ecatepenses cuyos derechos y garantías le han sido violados, en la 10ª regiduría les hemos brindado nuestro apoyo por medio de asesorías jurídicas. En lo que va de nuestra gestión, más de 150 familias se han visto beneficiadas por el apoyo, orientación y sustento legal que les brindamos a sus diferentes problemáticas. Hemos gestionado por el medio jurídico para que las personas con alguna discapacidad tengan acceso a un apoyo como son despensas, además que hemos apoyado a diferentes ecatepenses para el trámite de sus actas de nacimiento y becas, así como a madres solteras
que requieren información para obtener una pensión alimenticia para sus hijos. También dimos asesorías jurídicas y en algunos casos se logró llevar a cabo juicios referentes con la problemática de la repartición de tierras y los títulos de propiedad. Se les brindó asesoría jurídica a diversos ecatepenses que solicitaron espacios deportivos, de tal forma que se ayudó a quienes pedían se estableciera la administración de canchas, unión de ligas deportivas y creación de más espacios de recreación como son las canchas, deportivos y parques. Asimismo, se auxilió a diferentes ciudadanos con la elaboración de contratos privados de compraventa en beneficio de sus bienes inmuebles y patrimonio familiar, en la elaboración de demandas por custodia de menores, promoción de juicios especiales y en la elaboración de demandas por despidos injustificados. El Partido del Trabajo y la 10ª Regiduría, en su ardua labor social, abrimos una oficina de atención ciudadana, buscando acercarnos de manera directa con la gente y sobre todo apoyarla de manera integral y colectiva. La oficina de atención ciudadana surge de la necesidad de ir acercando los servicios por medio de gestores especializados en la materia. La oficina de gestión ciudadana se encuentra en la avenida Circunvalación Poniente número 28, Colonia Jardines de Santa Clara. Para finalizar, haciendo un acto de reflexión, los gobernantes y los representantes populares deben servir al pueblo y no servirse de él. Por lo tanto, debemos considerar que todas las acciones y obras realizadas en el cumplimiento de nuestra responsabilidad, por lo que es mi deber presentar ante ustedes mi informe de labores anual, como parte de la rendición de cuentas de los que somos servidores públicos elegidos por el pueblo, y a su vez deben de ser conocidas por todos los habitantes de nuestro municipio, por sus beneficios y virtudes, para mejorar su calidad de vida, y que este acto es el que nos reúne el día de hoy. También quiero mencionar de manera importante el gran sentimiento de gratitud que siento el día de hoy por haberme hecho realidad este sueño de ayudar y complementarme con todos y cada uno de ustedes, para que la sociedad de nuestro municipio de Ecatepec de Morelos tenga una armonía social y con toda esta experiencia quede en cada uno de nosotros como ejemplo de unidad social y entender que un Ecatepec mejor es posible si cada uno de nosotros actuamos por el bienestar de todos. Es cuanto, muchas gracias. Bien, señoras y señores, como sabemos, la actividad ardua en la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados se da día a día y más en estas sesiones de Comisiones Unidas. Vamos a escuchar, antes de que se incorpore a estos trabajos que le obligan a su cargo como diputado federal, en el uso del micrófono y en referencia al primer informe de labores del 10º regidor, al diputado federal Salvador Ruiz Sánchez. Quisiera pedirle a los papás de nuestro amigo Rubén, doña Pedrita Ruiz, poder conocerlos y se pueden poner de pie. Yo me sentiría muy orgulloso de tener a un hijo tan comprometido, tan honesto, tan limpio, tan leal, tan entregado al servicio público como es el joven Rubén. Lo conocí antes de que fuera regidor y le encontré el brillo para poder participar y prepararse en un curso de formación de administración política. Ahí lo conocí y hoy me da mucho orgullo que sea un regidor comprometido. ¿Por qué no está participando en la política? Óigase bien, para ser funcionario público. Él participa en la política para transformar a este país. Y ese es el valor más importante y por lo cual me permito decirles a ustedes qué orgullo tener a un hijo como Rubén, hoy regidor, representante del municipio más grande de este país. Felicidades y gracias por permitirnos tener con nosotros a Rubén como regidor. Muy amables.